Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, queridísimas audiencias? Muchísimas gracias por estar en este día, que es día viernes 9 de julio del año 2021, cuando son la 1 de la tarde con 5 minutos tiempo de Baja California. Sean bienvenidos. El programa del día de hoy es de noticias, Olga, y después vamos a tener uno de análisis, pero específicamente de temas de Chihuahua. Pero amigos y amigas, el día de hoy tenemos muchas notitas por ahí interesantes. Bienvenida, Olga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes ya, Javier Cruz Aguirre. Nice. Y a ustedes, amigos, buenas tardes también en toda la República. Y pues del otro lado del charco, allá en el viejo continente, pues también a quienes nos escuche, buenas noches o madrugadas o a la hora en que nos vean. Fíjate, Javier, poco a poco se va cerrando el círculo en torno al expresidente Enrique Peña Nieto. Ya varios de sus principales funcionarios han sido detenidos o están bajo investigación, empezando, Javier, por el caso Austin, que Emilio Austin, que está, Lozoya Austin, que está bajo proceso y que ha estado entregando a una serie de personajes también en relación con el fraude conocido como Odebrecht, Pemex. Lozoya Austin fue director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto. Y el caso más reciente acaba de darse a conocer en este momento, hace unos minutos. El exsecretario de Enrique Peña Nieto y de Alfonso Guajardo, que fue su secretario de Economía, ha sido vinculado a proceso. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo de un juez federal vinculación a proceso en contra del exsecretario de Economía y de Alfonso Guajardo durante el sexenio de Peña Nieto por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía está dando a conocer que el exfuncionario federal firmará de manera periódica y no puede abandonar el país. Ildefonso Guajardo Villarreal, este personaje que está viendo usted en este momento en su pantalla, fue quien encabezó el equipo de funcionarios mexicanos que realizaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio durante el sexenio de Peña Nieto y que concluyeron con lo que hoy llamamos como TEMEC, que es el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este funcionario estuvo al frente de la Secretaría de Economía del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, prácticamente todo el sexenio de Peña Nieto. La Fiscalía indicó a través de su cuenta de Twitter que en breve dará a conocer mayor información del caso. De acuerdo con información del gobierno federal, el exsecretario de Economía fue llevado ante un juez federal al ser considerado presunto responsable de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Bueno, pues porque obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio relacionado con la adquisición de obras de arte y diversos depósitos en cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras. Es que la inversión en obras de arte es más redituable que invertir en terrenos, por ejemplo, ¿no? En tanto, la Fiscalía General de la República indicó que este caso fue integrado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Hasta ahí la nota de momento, que es una noticia de última hora, Javier. Sí, definitivamente, como bien lo dices, Felipe Calderón, no por nada ha estado calladito en las últimas semanas. Y luego detienen al jefe de la policía, torturador. A Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna. Tremendo. Él, en este momento, la verdad es que creo yo que va a ser el presidente de la República, expresidente de la República, que va a ser el primero en ser llamado a declarar Enrique Peña. Felipe Calderón, y sí, obviamente son funcionarios diferentes, pero Guajardo también estuvo involucrado en la administración de Felipe Calderón, Olga. Estuvo también trabajando en las áreas de economía, precisamente en Hacienda, y entonces se están armando estos paquetes judiciales que a mí me hacen aventar esperanza en que cualquiera de estos dos, dentro de poco, más creo yo Felipe Calderón, que Enrique Peña Nieto, van a ser citados para que empiecen a hacer declaraciones en torno a diversos casos
que se le han ido armando conforme han estado cayendo estos segundos, pero que estaban dentro de su círculo de influencia más importante de los expresidentes, ¿no? Ahí va. Sí. Bueno, sí, en efecto, Guajardo a lo largo de su carrera se ha desempeñado en diversos cargos de alta dirección de la Administración Pública Federal y estatal. Es de Hidalgo, ¿no, Javier? ¿El estado de Hidalgo? Sí. Pues en el estado de Hidalgo hay un nido de corrupción que tiene ya puesta ahí la mira, casi con lupa de detective gigantesca, del titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, por los fraudes, Javier, por los fraudes en la universidad. Así es. Y deben ser los casos vinculados también a fraude maestro, ¿no? Así es. Maestro. Bueno, pues ahí está, vamos agarrando poco a poco los hilos. La Administración Pública Federal parece ser que comienza a meter un poquito de más rapidez. Y con lo que suceda el 1 de agosto, que es la consulta ciudadana, la primera consulta ciudadana dentro de un marco constitucional con carácter vinculatorio, es decir, con la obligación ineludible de cumplir por parte de las autoridades lo que decidan los ciudadanos respecto al enjuiciamiento a los expresidentes y altos funcionarios del pasado, Javier. Pues es la cita para los ciudadanos en las urnas, es este domingo 1 de agosto. Entonces, con esa decisión, que yo no tengo duda que saldrá una votación mayoritaria a favor de que sean investigados los expresidentes, pues se pone las pilas o se las pone en la Fiscalía General de la República. Y si no se las ponemos. Oye, fíjate que por otro lado, ya entrando a las notas en donde también hemos obtenido información muy interesante, pues los chinitos, los investigadores chinos siguen dando de qué hablar a nivel mundial. Fíjate que acaban de presentar una ambiciosa propuesta ¿para qué crees? Para detener asteroides que tengan como rumbo directo la Tierra. Sí. Y esto, Galicia, ha generado una serie de comentarios muy interesantes que ya han comenzado a replicar, por ejemplo, los investigadores y los científicos y las mismas fuerzas aéreas y la NASA en Estados Unidos. Sí, Javier, China está dando una muestra mundial del poderío tecnológico que ha alcanzado con estas incursiones al espacio, Javier, y con toda la industria espacial, la ciencia, la industria espacial, pero también, Javier, con Norélica. Bueno, un nuevo estudio de investigadores chinos, publicado a finales de junio en la versión en línea de la revista Icarus, ha propuesto mitigar la amenaza de asteroides de gran tamaño capaces de borrar de la faz de la Tierra ciudades enteras con los cohetes de fabricación nacional Larga Marcha 5, así se llaman los cohetes, Larga Marcha 5. Aunque según cálculos de los astrónomos, no existe ninguna advertencia de colisión que represente una amenaza para la vida en nuestro planeta, al menos durante los próximos 100 años, y de hecho la improbabilidad del impacto de cualquier asteroide supera el 99% en el hipotético caso de que el espacio traiga alguna que otra sorpresa desagradable. Los científicos de China han sugerido que se puede cambiar el rumbo de los potencialmente peligrosos objetos rocosos que se acerquen a la Tierra. No lo vayan a cambiar para este lado, Javier. Como semejante tarea implica la necesidad de grandes cantidades de energía cinética, se podría recurrir a las armas nucleares. Pero si bien se lograría el objetivo, la explosión tras el impacto podría descomponer el blanco en varios fragmentos peligrosos que de alcanzar la Tierra podrían causar daños. Asimismo, los investigadores propusieron lanzar a la vez 23 cohetes Larga Marcha 5 al espacio que pesan casi 900 toneladas cada uno durante el despegue, con deflectores instalados en la parte superior, que son unos dispositivos diseñados para evitar la fragmentación del asteroide y de esta forma desviar el blanco cambiando su trayectoria del vuelo, fíjate, sin destrozarlo, no crear una roca a miles, ¿no? Así es. Los autores del estudio realizaron sus cálculos tomando como ejemplo el asteroide Bennu, de 490 metros de diámetro y tan alto como el rascacielos neoyorquino Empire State.
que se podría provocar consecuencias desastrosas, pero tiene un, fíjese usted, 0.037% de probabilidades de impactar la Tierra, y eso en todo caso sería entre el año 2175 y 2199. Pues no está tan lejano como parece. Los chinos no son los únicos que han planteado desviar los asteroides con cohetes. Una misión similar fue propuesta también por investigadores de la NASA y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California en el año 2018. En un escenario de lanzamiento de cohetes 10 años antes del potencial impacto, se necesitarían entre 34 y 53 cohetes Delta IV, y en el caso de aumentar este plazo hasta 25 años, podría limitarse a entre 7 y 11 lanzamientos. Sin embargo, según los cálculos de científicos chinos realizados en el marco de su nuevo estudio, la tarea de desviar un asteroide como Bennu presupondría el lanzamiento de 75 cohetes Delta IV con 10 años de antelación, bastante más en comparación con los 23 cohetes chinos Larga Marcha 5 necesarios para lo mismo. Pues ahí están los chinitos, Javier, sí, poniéndose a la vanguardia en desarrollo tecnológico, sí, en la industria espacial. La propuesta de los chinos en comparación con los estadounidenses es de casi la mitad de los cohetes menos que utilizaría, los cohetes con ojivas nucleares, ¿no? Con cabeza de ojiva nuclear, que el del programa de la NASA. En cambio, los chinos, bueno, están hablando de menos, del 50% menos. Y lo más irrelevante, Galicia, es que mientras estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, están estudiando todos estos proyectos, es relevante también que existe un proyecto europeo en donde hemos visto aquí, amigos y amigas, en las imágenes unas visiones futuristas, unos cuadros que nos están dando algunas ideas de lo que se podría también utilizar desde la Tierra con grandes cañones de láser, sí, que estarían entonces enfocados hacia el asteroide que pudieran dirigirse hacia la Tierra, y desde la Tierra con estos grandes cañones de láser se podría también desviar la trayectoria de estos asteroides. En fin, son tecnologías que están todavía en vías de implementación, pero lo importante, Galicia, es que ya el mundo, la humanidad, está tomando muy en serio esto que está sucediendo con la posibilidad de un impacto. Si bien es cierto, mira, este es el Bennu, este es el tamaño del Bennu. Casi medio kilómetro de diámetro. El tamaño de la Torre Eiffel y del Empire State Building. Estos pues son 500 metros de altura. Obviamente, un impacto de esa naturaleza sería de exterminio de una gran cantidad de seres vivos del planeta. Así es, Javier. Fíjate que es una tercera parte, menos de la tercera parte de cohetes chinos los que se necesitarían en comparación con los de la NASA de Estados Unidos. Estados Unidos requiere 75 cohetes Delta IV para desviar un asteroide y los chinos solamente 23. Bueno, sí, tremendo la diferencia. Quiero mandarle Irma Ojeda siempre nos ha estado apoyando compartiendo el programa. Muchísimas gracias, Irma. Está con nosotros también. Desde siempre ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Irma, por tu apoyo. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Y a Betty Alicia Watanabe, que siempre también nos escucha, nos ve. Estimada Betty, un abrazo, y también al estimadísimo y queridísimo amigo Eduardo Durazo. Un abrazo a ambos con todo nuestro cariño y agradecimiento, Betty. Sí, siempre. Tocallita Alicia. Yeah. Bueno, Alicia, ¿no? La tercera nota del día, del día, Olga, tiene que ver con un problema que hemos estado también compartiendo constantemente, pero hay un informe nuevo de una organización, Oxfam, que tiene un prestigio, una credibilidad muy arraigada internacional. Y bueno, ellos acaban de presentar su último informe sobre el tema del hambre en el planeta. Y está diciendo que el hambre mata a 11 personas en el mundo cada minuto. Cada minuto. Víctimas de la hambruna. Y esto obviamente es más que la pandemia de COVID-19. Víctimas de la pobreza. El número de personas que murieron de hambre en el mundo se multiplicó por 6 en el último año, superando a los decesos por COVID-19. Fíjate, se mueren más personas por hambre que por la pandemia de COVID. Sí. Esto lo revela un nuevo informe de la organización no gubernamental Oxfam, publicado este viernes, que enumera a la guerra,
la pandemia y el cambio climático como las principales causas de la crisis. Mira, este informe, que espero que esté ya en poder de todos los ministros y todos los políticos y los gobernantes de las naciones más poderosas del mundo, cuando menos 8 o 10 naciones que son muy, muy poderosas e influyentes, ¿sí? Lo titularon "El virus del hambre se multiplica", y señala que hasta 11 personas mueren cada minuto de hambre y desnutrición, en comparación con unas 7 personas que fallecen cada minuto a causa del coronavirus. Oxfam cifra en 155 millones las personas en todo el mundo, 20 millones más que el año pasado, que viven actualmente en niveles de crisis de inseguridad alimentaria o peor. Mira, esa es la inseguridad alimentaria, Javier, que no tienes la certeza alguna de si vas a poder comer ese día una o las 3 comidas, y si las haces, si podrás comer mañana, no tienes los alimentos. La guerra y los conflictos siguen siendo la principal causa de esta crisis, siendo responsable de 2/3 de las muertes relacionadas con el hambre. La organización no gubernamental nombra a países devastados por la guerra como Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur, Siria y Yemen entre los peores puntos de desnutrición en el mundo. Por otro lado, la pandemia y los choques económicos que ha causado, así como la escalada de la crisis climática, están llevando a decenas de millones de personas al hambre, indican los autores del documento. A esto hay que sumarle que los precios mundiales de los alimentos también se han disparado en un 40%, el aumento más alto en más de 10 años. Y lo que decimos, Javier, comerciantes, empresarios sin escrúpulos que aprovechan todo el momento para encarecer los productos, Javier. Mire, más allá de los países afectados por conflictos, obviamente de guerra, ¿verdad?, la inseguridad alimentaria se ha intensificado en lo que la organización benéfica describió como epicentros emergentes del hambre, como lo son la India, Sudáfrica y Brasil, algunos de los países más afectados por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, incluso en naciones con sistemas alimentarios relativamente resistentes, como son los de Estados Unidos, se han visto afectados por la pandemia y los recientes choques climáticos, señala este informe. Los grupos vulnerables, como las mujeres, las personas desplazadas y los trabajadores informales, son los más afectados por la crisis. Y este aumento de las muertes relacionadas con el hambre se produce en un año en el que el gasto militar mundial aumentó en 51,000 millones de dólares, lo suficiente para cubrir 6 veces y media lo que Naciones Unidas calcula que se necesita para combatir el hambre en el planeta. Mientras tanto, la riqueza de las 10 personas más ricas del mundo aumentó en 413,000 millones de dólares el año pasado, 11 veces el costo estimado por la ONU para garantizar la asistencia humanitaria mundial. 10 personas tienen 11 veces lo que necesita todo el planeta para acabar con el hambre, Javier. Y mira cómo cierra su informe esta nota de Sputnik. Fíjate, dice: lo peor aún está por llegar. A menos que los gobiernos aborden urgentemente la inseguridad alimentaria y sus causas fundamentales, es la última alerta que expresa Oxfam. Y Olga, este documento me gusta muchísimo porque te da la opción de la famosa contextualización, de ver cómo estas ganancias multimillonarias, Olga, es, por ejemplo, este caso del aumento del gasto militar, 51,000 millones de dólares más que el año 2019, 6 veces y media más arriba de lo que se requiere para salvar a niños como este. Sí, Javier. Y mientras las naciones del mundo entero pues se hunden en crisis económicas y aumenta la población en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, como esto que llaman inseguridad alimentaria, oye, que un puñado de que se pueden contar con los dedos de las manos de 10 magnates hayan acrecentado sus fortunas el año pasado en 413,000 millones de dólares, Javier, te habla de la injusticia, la desigualdad mundial. Por otra parte, también nos sirve para poner en perspectiva lo que pasa en nuestro propio país.
A pesar de todo, no caímos en situaciones de hambruna, de crisis económica generalizada con la pandemia, y creo que esto es una noticia buena dentro de lo malo que ha sido los efectos económicos, aparte de las dolorosas muertes que provocó la pandemia en nuestro país, una pandemia que todavía no termina, Javier. Así es, Olga Alicia. Al final de cuentas estamos hablando finalmente de los saldos del famoso neoliberalismo feroz que está buscando la máxima utilidad para ese puñado, para esos 10 magnatísimos en el planeta, y la gente que vive con la angustia de no saber si va a tener al menos una comida en el día. Tremenda la información. Bueno. Fíjate que esta nota de Contralínea quiero pedirles a ustedes, amigos, amigas, que presten mucha atención. Es del reportero Sósima Camacho, que nos dice: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado replantear la política exterior que el país siguió las últimas décadas. Observa Georgette Ramírez, o Georgette Ramírez, no sé cómo se llama. Georgette Ramírez Curi, doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin salir al extranjero, el actual titular del Poder Ejecutivo está modificando el papel del Estado mexicano en el concierto internacional. Y es que esta nota de Sósimo precisamente nos habla de las estrategias que se deben prevenir para evitar este golpe de Estado blando que se está desarrollando en nuestro país. Ella es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, con estudios en geopolítica por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, esto en Brasil, en Geografía Crítica y Ciencias Sociales por la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y en el Estado de América Latina por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Señala que luego de 6 sexenios, el gobierno mexicano está poniendo los límites a la intervención de Estados Unidos en México. Está incidiendo en las políticas de la región latinoamericana y ha dado pasos firmes en el sentido de estrechar lazos con potencias en otras latitudes del planeta, incluso en abiertos conflictos diplomáticos y económicos con los estadounidenses. Es decir, se está acercando a China y a Rusia. No hay rompimiento alguno del gobierno mexicano con los estadounidenses, aclara la investigadora. Por el contrario, hay entendimiento en los principales temas de la compleja relación bilateral: comercio, migración, seguridad. Lo que está logrando es un equilibrio basado en el respeto a la soberanía y la autodeterminación. Y por un ejemplo, con el hecho de que México plantea una política de programas sociales en Centroamérica para combatir de raíz el fenómeno de la migración. Y Estados Unidos ha terminado por apoyar estos esfuerzos. Al mismo tiempo, ha estrechado relaciones con Bolivia, Cuba, Argentina y Venezuela, cuyos gobiernos mantienen rispideces con el gobierno de Estados Unidos, que hoy encabeza Joseph Biden. Incluso abre diálogos a la posibilidad de acuerdos en materia económica, de ciencia y tecnología y sanitaria con China, Rusia e incluso la India. Y es que durante sexenios, los presidentes que se llenaban la boca de globalización y se consideraban de mucho mundo, en realidad su horizonte se agotaba en Estados Unidos. Prácticamente cancelaron la política exterior mexicana y abrazaron la agenda estadounidense como propia. Ramírez Curi, quien también es investigadora adscrita al Observatorio de Latware en SELEC, señala que la actual relación con Estados Unidos puede complicarse y explica: el gobierno de Biden cuenta con varias opciones para presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ejemplifica con el tema de la seguridad, en la que los estadounidenses seguirán insistiendo en que no hay control en varias regiones del país, en que el trasiego de droga se mantiene y que ellos tienen el derecho de intervenir porque el fenómeno les afecta directamente. Y recomienda a esta investigadora: no debe perderse de vista que la complejidad de la relación con Estados Unidos tiene como marco la disputa interna que vive México. Para Ramírez Curi, sí es claro que hay una andanada contra el gobierno de López Obrador por parte de los poderes fácticos que se sienten desplazados por el gobierno de la Cuarta Transformación.
Y así va, Galicia, hemos puesto estas imágenes de lo que ha sucedido en varios países de Latinoamérica con relación a los golpes duros, los golpes formales, los golpes de Estado, en donde intervienen directamente los militares para desplazar a gobiernos democráticamente electos por los ciudadanos de las naciones. Lo cierto de eso, Galicia, es que no lo había reflexionado, pero hay un argumento común cuando se dan estos golpes de Estado con Argentina, en Latinoamérica, y la enorme diferencia que está marcando esta especialista es precisamente de que, contrario a estos gobiernos de los países centroamericanos y latinoamericanos, el mexicano en Galicia ha tenido en este momento la buena idea de abrirse a todos y no pelearse y no confrontar directamente al gobierno de los Estados Unidos, ni tampoco a los intereses de las grandes empresas transnacionales y multinacionales. Muchas de ellas tienen su sede, obviamente, en los Estados Unidos. Entonces, eso ha estado tratando de llevar una etapa de transformación y de transición mucho más lenta de lo que muchísimos mexicanos quisiéramos. Sin embargo, pues tienes razón, porque apretar de más esas tuercas que son tan sensibles, ¿sí? Que son tan frágiles de que se puedan romper, ¿sí? Pueden romper ese equilibrio tan frágil que se tiene en la relación con los Estados Unidos. Pero parece ser que esta especialista nos ha dado un dato muy interesante de decir, bueno, la enorme diferencia con otras naciones, ¿sí? Es que se está llevando poco a poco esa transición. Fíjate que hace unos días López Obrador, en su conferencia mañanera, comentó que está escribiendo un nuevo libro y que este libro estará ya publicado el día 1 de septiembre. Y uno de los capítulos del libro es su relación con la política internacional en general, en particular la relación que tuvo su gobierno con el gobierno de Estados Unidos, cómo fue que se logró capotear la situación, ¿verdad? Con un gobernante tan duro como Donald Trump, y cómo es que al inicio, bueno, todavía eran los finales del gobierno de Peña Nieto, el inicio de López Obrador, que el discurso era muy agresivo de Donald Trump contra los mexicanos, y logró cambiar ese discurso, ¿no? Y bueno, siempre se está caminando sobre la cuerda floja o en el filo de la navaja en la relación de México con Estados Unidos, pero me parece que ha sido muy puntual el presidente en cuanto a exigir con mucha dignidad que se respete la soberanía del Estado mexicano. Y esto se logra también con autoridad moral, Javier. No es posible que un gobernante que llega cuestionado por un presunto fraude electoral y que sigue cuestionado por casos gravísimos de corrupción tenga autoridad moral ante otros estados del mundo. Y por eso López Obrador insiste siempre, y yo en eso estoy de acuerdo con él, que la mejor política internacional es la política interna. Tener legitimidad, claro, en el mandato. Y en ese sentido habría que valorar lo hecho por Marcelo Ebrard. Claro. Ahí sí, definitivamente también es justo mencionar. Podrá tener ahorita los ojos de todos los mexicanos por el tema de la línea 12. Tendrá que responder por eso. Y esperamos los resultados. Pero en el trabajo que le asignó el presidente en relaciones exteriores, amigos y amigas, ha sido un cirujano muy fino. Hasta parece que nació para eso. Ha ido trabajando muy bien, y eso tenemos que reconocérselo. Y yo creo que incluso hasta los mismos opositores no se meten con él, precisamente porque pues, ha tenido... Y es que nada más hay que ver el contraste, Javier, ¿quién fue de los últimos secretarios de Relaciones Exteriores? El último del pianismo. Pues Videgaray, que aparte de que por lo menos tuvo la decencia de decir que iba a ver si aprendía algo de diplomacia, como representante de México, aparte de eso, pues también, pues, Javier ha estado respondiendo a capotazos, tratando de evadir la situación, pero está en el mero ojo del huracán. Sí. El último dato que mencionó, un dato duro que mencionó el presidente ahora después del informe del día, ¿cuándo fue? El día 1 de julio, dio a conocer que una encuesta internacional lo ubicó como el mandatario del planeta más, con más respaldo de su pueblo,
de todo el mundo, de todo el mundo, superando al hindú, que también tiene un alto nivel de aprobación. Sí, es interesante esa medición, Javier, porque la hacen tomando en cuenta muchos parámetros. Estudian los parámetros de la economía. En esta ocasión estudiaron también la manera en que se atendió el problema de la pandemia. Estudian, por supuesto, la percepción que tienen los ciudadanos, el grado de aceptación que tienen en su propio país y varios factores más. Y con todos estos parámetros sacan una conclusión de cuál es el mejor mandatario en el mundo. Y bueno, pues López Obrador, él dice el de Macuspana, claro. Es el que salió en primer lugar. Eso pesa al momento de las presiones que se están ejerciendo desde la derecha y la ultraderecha mexicana para tratar de implementar este golpe blando que lo tienen ya en camino, en marcha, y que pues simplemente no les ha funcionado como sí funcionó rápidamente en otras naciones de Centro y Sudamérica. Bueno, oye, esta nota también está muy interesante, Olga. ¿Qué sucedió, amigos y amigas, en México también después de que se reforman la Ley Federal del Trabajo para que la subcontratación, conocida a nivel internacional como el outsourcing, ¿sí? Pues comenzara a ceder su terreno y regresar a estados de relaciones laborales más justas para los trabajadores de nuestro país? Bueno, pues Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que a 2 meses y medio de llevarse a cabo la reforma en materia de subcontratación laboral, 830,000 trabajadores han salido de ese esquema y han sido registrados por sus patrones reales, lo que implica que tendrán acceso al reparto de utilidades. Bien, el periódico Excelsior dice, durante la conferencia de prensa matutina de este día del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria indicó que la subcontratación se había venido utilizando como una forma de evadir la responsabilidad de las empresas. Sin embargo, con la eliminación del outsourcing, se ha incrementado el salario de cotización en casi 11%. Todavía está en el periodo de implementación, por lo que se calcula se incremente aún más la cifra, dijo Luisa María Alcalde, Luisa María se llama, Luisa María Alcalde, así lo dijo desde el Palacio Nacional. Alcalde Luján expuso que el reparto de utilidades es un hecho reconocido por la Constitución mexicana. Con la reforma, en abril del año 2021, se establecieron reglas para hacer efectivo este derecho. Quienes no pagaban, fueran pagando, y quienes ya lo hacían, no se vieran afectados. A la fecha han sido repartidos 56,000 millones de pesos. Se espera que para 2002 sean 157, es otra cosa, Javier. Sí, totalmente. Totalmente. 157,000 millones de pesos en reparto de utilidades. Sí, fíjate. En reparto de utilidades. En reparto de utilidades. Oye, pues, ¿cuánto había antes, Javier? Pues lo que pagaban, bueno, a la fecha, ya con la reforma se pagaron 56,000. 56,000. Ya pasó, ¿no? O sea, acuérdate que el plazo legal vence en mayo. Ajá. Aunque algunos que se están actualizando, pues pueden donar ese dinero, entregar ese dinero a sus trabajadores que están contratando ahora sí. Ahora 3 veces más. Fíjate, para el próximo año. Millones de pesos. Trabajadores que jamás en su vida recibieron reparto de utilidades, ahora empezarán a recibirlos, Javier. Estupenda noticia, Olga Alicia, estupenda noticia. Y eso que no es una reforma así a fondo, ¿eh? No, fue sí, fue a medias. Lo que estamos diciendo, esta política de comenzar a hacer las cosas, irlas llevando, pues sí, irlas escalando. No tienes la mayoría absoluta, importante, contundente en el Poder Legislativo, no lo tienes en otros poderes, Javier, el control como para hacer un cambio más veloz, más profundo en materia social, pero ahí va, ahí va. Y bueno, lo que está sucediendo en el PRI realmente ya no, Galicia, es de chunga. ¿Qué cosas están pasando con el PRI? Pero ahí sigue el dinosaurio, Galicia. Ahorita el PRI está viviendo de créditos bancarios y su líder, Alejandro Moreno, pidió otros 200 millones de pesos de préstamo. La nota de Forbes del periodista Enrique Hernández nos dice que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, hizo el milagro de pagar en tiempo y forma una deuda millonaria heredada por Claudia Ruiz Massieu Salinas, pero contrató un préstamo con Banco Afirme del empresario Julio César Villarreal Guajardo. Mire, Enrique Hernández de Forbes dice, en el 2021
fue contratado con Banco Afirme un crédito de 207.448.000 pesos, el cual será pagado a más tardar el 15 de junio del 2023. Esto lo dice el documento a la que tuvo acceso el diario Forbes México. El crédito del PRI con Banca Afirme, una institución financiera del empresario Julio César Villarreal Guajardo, fue el primero contratado por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exgobernador de Campeche. Y mire, según el PRI, los recursos obtenidos de la banca comercial serán usados para financiar y pagar una serie de actividades ordinarias permanentes y acciones de interés público ligadas a temas electorales del PRI. El exgobernador de Campeche pagó antes de tiempo 3 créditos con Banco Azteca y Banca Afirme por 296 millones de pesos, los cuales fueron contratados por Claudia Ruiz Massieu, expresidenta del PRI y actual senadora de la República por esa corriente política. Pues mira, lo que es cierto, Galicia, es que han sido víctimas de los costos de las multas que se les implementaron por haberles cometido diversos actos irregulares durante los procesos electorales, pero también la corrupción. Ya no tienen acceso a fondos especiales ocultos del erario, y esto, oiga, pues definitivamente para ellos ya el dinero no rinde. Pues sí. Sí, y además, Javier, han perdido muchísimos votos y entonces les toca menos recursos de los que se entregan como prebendas a los partidos políticos. Así es. Sí, que se entregan a través del Instituto Nacional Electoral. Y entonces esta me fascina, la enorme sombra de Morena sobre el PRI. Bueno, Galicia, vamos a la última nota. Fíjate, a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Cuántas peticiones se le hacen al presidente de la República? ¿Cuántos sobrecitos se le están ofreciendo ahí con los problemas? Híjole, para ver si le entra? Más que es un presidente que viaja todos los fines de semana. A las giras, ya ves que la gente se amontona y le entrega cantidad de documentos. La gente que está haciendo fila para entrar a la mañanera y pues es posible que le hagan entrega de los documentos. Aquí nos van a dar la respuesta de cuántos son. Leticia Ramírez Amaya, directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia, informó que han sido atendidos 239.530 peticionarios y en lo personal, y en total como grupos 1.888. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria indicó que el global de llamadas y peticiones ascienden a 315.717, fíjate, las cuales han sido atendidas 239.530. Ramírez Amaya expuso que toda la gente que viene a Palacio tiene un espacio para ser escuchada y que mediante el diálogo se pueda llegar a una solución. Hasta el momento se ha dado salida al 81.6% de las solicitudes. Y mire, los temas que más han solicitado la presidencia han sido vivienda, créditos a la palabra, infraestructura urbana, asuntos agrarios, también la revisión de los expedientes judiciales, así como procuración e impartición de justicia, cosas que son elementales, Galicia. Pues ahí van, lo hemos dicho aquí muchas veces. La gente tiene que ir finalmente a hacer colas o a presentarse en los lugares donde saben que el presidente va a llegar en sus giras, para finalmente tratar de buscar lo que los funcionarios públicos en los estados, en las delegaciones, en las alcaldías no hacen, resolver los problemas. Y ahí tienes al presidente en medio de toda la gente, pues buscando darle salida a tanta y tanta petición. Me gusta mucho esta fotografía ya para terminar este video, en donde, bueno, lo vemos, ¿no? Como la gente, ahí están las personas que están, que atienden, recibiendo las peticiones, otras directamente, cuando todavía se podía hacer esto, y se acercara, estaba la pandemia, pues directamente se acercaba con ellos, estaba la gente entregándoles sus folders, sus peticiones, su Galicia. En otros casos vemos que le entregan, incluso, le voy a adelantar, ahí está firmando de recibido, de documentos. Esto fue en la mañana. Ahí le estaban haciendo entrega de un bastón de mando y aprovecharon para entregarle. Ahí vemos a la gente también con sus peticiones por escrito. Los de pesca en Yucatán, apoya la pesca, por favor, señor presidente. Cuando los titulares pues, de los sectores simple y sencillamente no sirven, no funcionan. Los campesinos obviamente son constantemente, ve esto. La gente le entregó chico chilacayote. Así es. Y después, no es una, ¿cómo se llama? Es un pepinillo.
Y finalmente, Olga Alicia, y después de esto, pues imagínate a cuánto lugar va, ve este tipo de así es. ¿Cómo termina el presidente? Así. Pero también, así Javier, a mí me impacta mucho cómo es que nosotros podemos terminar así, deprimidos, a veces no queremos ni levantarnos, ni salir a la calle, ni hablar con nadie, ni ver el mundo, pero él al día siguiente ya está totalmente repuesto, infundiendo ánimo. Ánimo a la gente. Sí, la verdad es que, Javier, se oye quizá mal que lo diga uno desde el periodismo, pero ante la avalancha que hay de la inmensa mayoría de los medios de comunicación criticando el actuar del presidente, yo digo, no recuerdo en todos mis años de vida, que no son pocos, haber conocido un presidente que trabajara así, Javier. Y me parece ingrata la manera en que se le ataca. Es un hombre que no descansa, que los fines de semana los dedica a hacer giras por el país y toda la semana está trabajando. Y creo que también es muy injusto que mucha de la información valiosa, importante, que da día con día en las conferencias matutinas, se pierde porque los medios de comunicación no la reproducen. Se enfoca nada más en los chismes, en el conflicto, en la confrontación, en la polarización, pero hay información valiosísima. Y una de las cosas que me gusta muchísimo como periodista es que responde todas las preguntas. Yo lo veo y digo, híjole, yo no aguantaría. Primero, casi 2 horas de pie, porque tiene ese respeto hacia la gente, quiere proyectar esa imagen, y 2 horas de pie y con una paciencia inaudita escuchando a todos los periodistas y no periodistas que van a la conferencia mañanera y que hacen preguntas de todo, absolutamente de todo, y él contesta todo. Y si no tiene la información, Javier, una de las cosas que me gusta de manera extraordinaria es que dice, vamos a pedirle, y habla de los funcionarios, de los titulares de cada secretaría, de su gabinete. Dice, vamos a pedirle a la secretaria de gobierno, a la secretaria de economía, a la secretaria de medio ambiente, a la secretaria de seguridad pública. Ahorita he mencionado áreas muy importantes y todas son mujeres, pero también, bueno, a los secretarios de su gabinete, a que vengan a responder esa pregunta la próxima semana. Y lo cumplen. Híjole, ¿qué hubiéramos dado tú y yo, Javier, por haber tenido acceso a las fuentes de ese nivel cuando en años pasados estuvimos ejerciendo el periodismo como lo hacemos hoy, pero que no teníamos la posibilidad a veces ni entrevistar a un pichicato alcalde, Javier, porque se te negaba, porque se ocultaba, porque si el tema le era espinoso no lo quería abordar, Javier, o si el reportero no le era agradable, no le quería ni ver la cara. Entonces, esas son cosas muy valiosas, yo las tengo en muy alta valoración como uno de los ejercicios de mayor transparencia y ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Pues mira, Olga Alicia, nada más mencionarlo rápidamente, fíjate que a diferencia precisamente de la posición, la actitud y el estilo de gobernar del presidente de la República, pues se mencionaba, tenemos a un presidente municipal, bueno, ya hemos hablado de él, muchas cosas, muy malo. Pero todo lo contrario a lo que acabamos de decir. A mí me dio mucho gusto esto que anunciaron ayer, después de hacer varias denuncias, amparos, ruedas de prensa y de lograr que la Semarnat suspendiera la obra por falta de permisos en Playa Hermosa. Fíjate la diferencia, ¿no? La gente protestando, pidiendo invitaciones para dialogar. Nos invitaron a dialogar a los ciudadanos por parte del Ayuntamiento de Ensenada y también los representantes de los usuarios de una empresa, amigos y amigas, que se iba a dedicar a las pistas de patinaje. Entre otros, tenemos buenas noticias. La pista de patinaje para skates no será para patines, no será sobre las dunas, allá en la Playa Hermosa, en la playa municipal de la ciudad. Fíjese, es un verdadero respiro. Estamos haciendo lo posible para proteger la playa. Citan los quienes estuvieron al frente de esta protesta a Laura Martínez. Laura, felicidades. A Liliana Espejel. Liliana, qué bueno que estás todavía metida. Carlos Peinador, mi estimado Carlos, de nueva cuenta te veo aquí. Sandra Moguel, igual. Gabriel Camacho, igual. Daniela Ramírez, para compartir su conocimiento y experiencia, y les dieron la asesoría y lograron esto en los acuerdos. Fíjate,
Se instalará una mesa técnica de trabajo en la cual participarán expertos en procesos costeros de la Universidad Autónoma de Baja California, como son precisamente Liliana o Laura, ¿sí? Y así como también diversas organizaciones civiles. El parque de patines se reubicará en otro sitio en colaboración con la Administración Portuaria Integral, la API, y con la participación de grupos ciudadanos de patinaje. 3. Para revertir las afectaciones generadas al sistema de playas y dunas, ya había daños, porque empezaron a hacerlo ahora, con el permiso del Ayuntamiento de Ensenada, sin tener el permiso. Ahí está el alcalde criminal que tenemos. Se implementará un programa de restauración en colaboración con la UABC y organizaciones civiles, y finalmente se buscarán alternativas constructivas que permitan el movimiento natural de la arena en la playa y favorezcan la conservación de sistemas de playas y dunas. Excelente. De nuevo, ¿sabes por qué fueron escuchadas estas organizaciones, Javier? Porque a nivel del gobierno federal le rechazaron el proyecto. O sea, fue la secretaría correspondiente la que le dijo, ¿sabes qué? Ahí no va. No va, y aparte ya y entonces, bueno, pues hay que escuchar a las organizaciones, ¿no? Ya cuando le jalan las orejotas, vaya que tiene aunque orejotas. se las haya puesto chiquitas, ahora pues, se las no, nada más se las pegó con tape. Bueno, estas son cosas personales. Oye, fíjate que ayer comentábamos, nada más quiero decirlo rápidamente para terminar el programa, porque tenemos otro enseguida, que ayer cuando estuvimos hablando de esta empresa que anunció el presidente que se creará, Gas Bienestar, y que decíamos nosotros que no solo era para beneficio de las familias de colonias populares, que beneficiaría también a las empresas que salen perjudicadas por la existencia de monopolios. Bueno, pues no habíamos todavía terminado de decir esto, cuando sale una declaración, Javier, ahora en AFN, de la empresa Blue Propan, ¿sí? Que respalda la propuesta del presidente López Obrador para crear Gas Bienestar. ¿Y qué dice esta empresa? Dice, la gasera Blue Propan respalda la decisión del presidente de la República de crear Gas Bienestar, una empresa pública que disminuiría los costos del gas LP en las colonias populares de las distintas ciudades del país. Bueno, esa es la idea, va a empezar en la Ciudad de México, aseguró el presidente de la empresa sonorense, Jorge Alberto Elías Retes. El empresario, que ha intentado desde hace más de 5 años romper el monopolio de gas LP en Baja California, conformado por las empresas de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, Zetagas, señaló que es urgente que se termine con las prácticas monopólicas que perjudican a las familias más pobres y dañan el mercado con la simulación de una falsa competencia que solo ha beneficiado a la misma familia Zaragoza durante más de 30 años. Vemos con buenos ojos la propuesta de nuestro presidente. En el caso de Baja California, donde a nosotros como empresarios socialmente responsables nos consta que las palabras del presidente son una realidad. Hemos denunciado desde hace más de 5 años que los monstruos del gas LP en el país, y particularmente aquí en Baja California, han distorsionado el mercado para beneficiarse a costa de las familias más humildes. Nosotros hemos sido víctimas de este cártel del gas que ha comprado a autoridades de los 3 órdenes del gobierno, dijo Elías Retes. Y hasta ahí le dejamos, la nota es más extensa, Javier, a ver si la publicamos también nosotros en 4 Vientos, pero viene a confirmar palabra por palabra lo que estuvimos diciendo ayer, que esta medida de crear Gas Bienestar como una empresa estatal va a fomentar la libre competencia, de la verdadera y real libre competencia, y va a beneficiar también a los empresarios. Pues yo creo que tan solo el anuncio, Galicia, ya de haber puesto las barbas a remojar de estos especuladores, de estos monopolistas del tema, y esperemos que ya dentro de poco empiecen a bajar sus precios. Vas a ver, poquito a poquito van a comenzar a bajar. Lo cierto es que esto es un hecho, y como ya cumplió con el tema de las gasolinas Bienestar, allá en Quintana Roo arrancó el programa el día de ayer, precisamente, bueno,
dijeron 3 meses, nos están pidiendo 3 meses para arrancar el gas bienestar y dejar esas listas malditas de precios totalmente especulativos, ¿sí? Ya en cosas del pasado. Sí, fíjate, Javier, también lo que hemos dicho de que pues las leyes fueron hechas a modo para proteger a estos monopolios. Dice esta empresa, hemos sorteado más de 87 amparos interpuestos, 43 denuncias penales del fuero común y 10 del fuero federal, 10 procedimientos administrativos y 10 denuncias ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, además de unos 10 procedimientos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado. Ni una sola denuncia, ni un solo amparo, ni un solo juicio que supuestos interesados han interpuesto contra nosotros, contra Blue Propan, han logrado sostenerse porque simple y sencillamente han sido impulsados para frenar la inminente apertura de Blue Propan en Tijuana. Para que veas, Javier, cómo está también el Poder Judicial. Bueno, pues, por mi parte, con este comentario termino, Javier. Sí, muy bien. ¿Sí? Pues amigos y amigas, muchísimas gracias. Muy amable, Irma Ojeda nos dice que le fue muy bien a los compañeros de Resistencias Unidas. Sí, dimos a conocer información ayer de que salieron con la babosada ya en el juzgado de que pues ahí no llegó el juez. La juez estaba ocupada en otro el favor. 10 de agosto, la nueva fecha. 10 de agosto. Muchísimas gracias, Irma. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muy amable. Claudia Casas, también un abrazote. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Marco Antonio Moreno, que también siempre está con nosotros, fiel con nosotros, Galicia. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Si les gusta el programa, compártanlo. Muchísimas gracias, Irma, y lo compartió. Cuatro Vientos, Periodismo en Red, donde todas las voces se encuentran eco. En un ratito más arrancamos el segundo programa, ¿no? Hasta pronto. Hasta luego. Y déjame, me encuentro aquí. Ahí está. Vámonos.